Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vamos a orar. Padre Santo, nos encontramos muy necesitados de ti, Señor. Yo me considero muy necesitado por estar en este lugar, por pararme, Señor, en este púlpito y abrir tu palabra, Señor, y exponerla. Te pido, te ruego que me ayudes, Señor. Realmente me siento insuficiente, necesito de ti. Necesito de tu auxilio, de tu asistencia, de tu misericordia, de tu gracia. Para poder, Señor, hablar tu palabra, Señor, y poder presentarme delante de ti como un obrero, como un sirviente, presentando tu palabra, Señor, de una manera adecuada. Yo te ruego que nos ayudes. Te necesitamos, Señor, y te damos gracias por este privilegio inmerecido. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermano. Algunos hermanos de estos pasajes con los que comenzamos, Mateo 18, 20, por años, amados hermanos, dentro de la iglesia cristiana, de una forma, hermano, se han sacado de contexto. Repito algunos pasajes que nos muestra esta narración, que abarca, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, que abarca del versículo 15 al versículo 35. Por años dentro de la iglesia cristiana, algunos de estos textos se han sacado de contexto. Y sacar de contexto, hermanos, un pasaje bíblico o sacar un texto fuera de contexto, no solamente es delicado, sino que es peligroso también. Es muy peligroso, ya que desde ahí un llámese predicador, llámese pastor, llámese pseudoapóstol, llámese pseudoprofeta, puede enseñar doctrinas falsas, heréticas, llevando a los oyentes a una apostasía que en algunos casos, hermanos, es irremediable e irreversible. Todo por sacar textos fuera de contexto. Es muy peligroso eso. Los puede llevar a algún congregante, algún oyente a una apostasía. ¿Qué es la apostasía? Bueno, la apostasía tiene que ver con alguien que se desvía voluntariamente de la fe. Ahora, ¿qué textos a través de los años se han sacado de contexto en la iglesia de una manera general en estos versos de Mateo capítulo 18, del verso 15 al 35? Por ejemplo, el texto con el que comenzamos, ¿verdad? Mateo 18, 20, donde dice, porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es decir, este pasaje regularmente lo han usado, se ha usado cuando en una reunión se vienen, bueno, ¿cuántos? 3, 4, ¿no? Y el resto de la congregación, pues quizás no asistió, porque a lo mejor se fue a acampar o no sé. Y decimos, porque donde hay 2 o 3 reunidos, hermanos, pues somos poquitos, pero la Biblia dice, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Sin embargo, no está hablando de eso, porque tú estás solo y Dios está contigo. Amén. Otro pasaje que se ha sacado fuera de contexto y hasta se han hecho malas doctrinas de ellos es Mateo capítulo 18, verso 18, donde dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este pasaje regularmente lo usan los predicadores de la prosperidad, donde toman este verso y se ponen a atar y se ponen a desatar, porque dicen ellos que así dice, sacándolo de contexto, y se pueden atar, hermanos, se pueden atar la pobreza, se pueden atar al diablo, se pueden atar la enfermedad, se pueden atar al hombre fuerte, al espíritu de flojera, lo están atando.
y tanta cosa, hermano, y después que lo atan, empiezan a desatar y comienzan a desatar. Desatan finanzas, desatan negocios, desatan una unción financiera, desatan sanidad. Y usted ya sabe, hermano, porque pues, quizás usted lo practicó algún día, ¿verdad? Que la pasaba atando y desatando. Sin embargo, eso no es lo que quiere decir el pasaje bíblico. Otro pasaje que sacan de contextos en estos pasajes que vamos a ver hoy es Mateo 18, verso 19, donde dice: otra vez digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es decir, este pasaje lo usan en un tipo de oración o una supuesta guerra espiritual donde piden lo que quieren, ya que según la interpretación de estos pasajes es porque ahí dice que cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos, y se ponen a pedir y a pedir y a pedir, y piden negocios, y piden andar con cielos abiertos, y piden promociones en los trabajos, y piden y sacan de contexto estos pasajes, haciendo doctrinas, hermanos, que al último, amados hermanos, pueden traer en la vida de algún oyente una apostasía. Entonces, repito, sacar un texto fuera de contexto es muy peligroso, ya que desde ahí puede llevar a los oyentes a una irremediable e irreversible apostasía. Pastor, entonces, ¿de qué hablan estos pasajes? Bueno, estos pasajes, mis amados hermanos, hablan de cómo se debe de llevar a cabo la disciplina en una iglesia. De eso hablan estos pasajes. Estos pasajes que vamos a estudiar el día de hoy. Repito, estos pasajes hablan de cómo se debe de llevar a cabo la disciplina en una iglesia. Es decir, estos pasajes hablan de cómo tratar con nuestros conflictos, con las ofensas que en ocasiones nos damos unos con otros. Y una vez que tratamos con nuestros conflictos, nos dice cómo debemos llevar a cabo las disciplinas en la iglesia aprobadas por Dios. Por lo tanto, estos versos que vamos a analizar el día de hoy nos enseñan la forma, hermano, cómo debemos de resolver nuestros conflictos. Nos enseña la forma como debemos de perdonar después de resolver un conflicto, y la forma de cómo debemos de aplicar de una forma sana y bíblica ciertas disciplinas dentro de las iglesias aprobadas por el Señor. Amén, hermanos. Amén. Mire cómo comienza. Versículo 15. La primera palabra que aparece ahí hasta la coma, ¿qué es? Por tanto. Ahora, ¿cómo dice arriba en su Biblia, hermano? En el título, ¿cómo dice? ¿Cómo se debe de perdonar al hermano, verdad? Dice, por tanto. Es decir, en base a los contextos. ¿De qué hablan los contextos? De no ser de piedra de tropiezo. Es decir, en base a que no debemos de ser de piedra de tropiezo, en base a cómo debemos de tratarnos unos con los otros, evitando las ofensas. Dice, si tu hermano peca contra ti. ¿Verdad, hermanos? Así dice, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto de estos versos? El contexto de estos versos es el trato que debemos de tener unos con otros, y que en ese trato no seamos de piedras de tropiezo, porque en los contextos está la oveja perdida y ocasiones de caer. Es decir, una vez que el Señor habla de cómo debemos de tratarnos unos con otros y de no ser de piedras de tropiezo, en estos versos comienza a hablar de cómo deben de tratarse los asuntos cuando hermanos o hermanas en Cristo entran en un conflicto y se ofenden. El Señor nos dice cómo. Y dice ahí el verso, por tanto, si tu hermano peca contra ti. Es decir, si tu hermano te ofende, si tu hermana en Cristo te ofende, si un cristiano ofende a otro cristiano.
Hermanos, si algo pasa dentro de una iglesia son los conflictos. Y eso no nos tiene que asustar. Si algo pasa dentro de una congregación son en ocasiones las ofensas. Pregunta, ¿cuántos de los que estamos aquí no hemos pasado un conflicto? A través de toda tu vida cristiana, ¿cuántos de nosotros no? Yo creo que todos, ¿verdad? Los conflictos, mis hermanos, no es algo que solamente se da en el mundo o entre gente que no conoce a Cristo, no. Los conflictos existen, los conflictos también se dan dentro de la iglesia y nuestro Señor Jesucristo nos dice la forma como debemos de tratar de resolverlos. Para que seamos, como dice el apóstol Pablo, sanos en la fe. Ya que el hecho de ser cristianos, el hecho de tener al Espíritu Santo, el hecho de ser salvos, no quiere decir que no vamos a tener diferencias, conflictos unos con otros. Mas, sin embargo, la cuestión es, ¿cómo vas a resolver esas diferencias que el Señor en estos versos le llama pecado? ¿Cómo? Recordemos, hermanos, que todos estamos en un proceso de santificación. Por lo que vamos a tener diferencias. Sin embargo, repito, la cuestión es cómo vamos a resolver nuestras diferencias que en ocasiones tenemos. Bueno, el Señor nos dice aquí en su palabra cómo. Porque en los contextos primero dijo Él, en ocasiones de caer, ten cuidado de que no hagas de no ofender a otro. Pero una vez que nos ofendemos, porque es inevitable en ocasiones, nos dice cómo ahora resolver ese conflicto, esa ofensa. Bueno, el Señor nos dice cómo. Dice el verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, si tu hermano te ha ofendido, si tu hermano te ha lastimado, si tu hermano te ha dañado, si tu hermano peca contra ti. ¿Qué es esto, mis hermanos? Esto es que en el tiempo que usted lleva de cristiano, a usted quizá lo han ofendido. ¿Sí o no? Mas sin embargo, de la misma manera que a usted lo han ofendido, usted también ha ofendido. Hemos ofendido y nos ha tocado pedir perdón. Es decir, lo han ofendido, pero usted también ha ofendido. Pregunta, ¿usted ha ofendido a alguien esta semana? ¿Algún hermano en Cristo? Empieza a hacer como las cuentas, ¿no? Pues a los hermanos de aquí a nadie. ¿Usted, hermana, ha ofendido a alguien en esta semana? Seguramente sí. ¿A quién? Bueno, que usted ha ofendido a su esposa. Esa es su hermana en Cristo. Hermana, quizá usted ha ofendido a su esposo. Ese es su hermano en Cristo. Ah, pastor, pero hoy mi esposo se lo merecía. Es su hermano en Cristo. Amén. Mi hermana en Cristo. Pero decimos, es que se lo merecía, pastor. Pero se te olvida que es tu hermano en Cristo. Y que es tu hermana en Cristo. Dice el verso, por tanto, si tu hermano peca contra ti, y luego que dice la siguiente palabra, hermanos, ve. Así dice, ¿verdad? Del verbo ir. Ve. Mis hermanos, desafortunadamente en ocasiones esto es lo menos que hacemos. Ya que cuando un hermano ofende a otro hermano o un hermano ofende a otra hermana, lo primero que hace el ofensor o el ofendido es ir primero a hablar con otras personas, menos con la persona con que tuvo el conflicto. Esto es lo menos que hacemos a veces. Repito, desafortunadamente en ocasiones, esto es lo menos que hacemos, ya que cuando un hermano ofende
a otro hermano o un hermano ofende a otra hermana, lo primero que hace el ofensor o el ofendido es ir primero a hablar con otras personas, menos con la persona con que tuvo el conflicto. Es lo primero a veces que hacemos. En vez de ir con la persona, primero va con los demás a decirles lo que pasó. Y el Señor aquí nos dice cómo debemos de arreglar ese conflicto o esa ofensa. ¿Y ya viste lo que me hizo fulano? ¿Y ya viste lo que me hizo la hermana? ¿Y ya viste lo que hizo el pastor? Es decir, en vez de que vaya primero a la persona indicada, primero va con otras personas y hasta el último va con la persona con la que tuvo el conflicto. Pero el Señor aquí dice que ve. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve. ¿A quién tiene que ir, hermanos? ¿Con los demás hermanos? ¿Sí? No, tiene que ir con la persona. No, pastor, pero mejor se lo dejo al tiempo, porque el tiempo lo cura todo. ¿Usted cree eso de verdad, hermanos? ¿Usted de verdad cree eso, que el tiempo sana todo? El tiempo no cura nada. El tiempo no cura nada. Y aquí hay personas que recuerdan las ofensas con lujo de detalle, aun cuando han pasado años. Que dicen, no, es que yo ya perdoné, pero yo recuerdo todavía que hace 5 años. Yo recuerdo todavía que hace 10 años. Yo recuerdo aún cuando ni siquiera yo nacía, que tal persona me dice algo, hermano, porque le inventamos de más. Porque realmente no han perdonado. El tiempo no cura nada. Eso es mentira. Porque pasan 5 años, 10 años y todavía con lujo de detalles saca, ¿verdad? Y es que en ese tiempo me hiciste esto y lo otro y así y allá. El que sana, mis hermanos, es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice una vez más el verso 15: por tanto, si tu hermano peca contra ti, es decir, si te ofende, si te lastima, ve y repréndele estando, ¿qué? Tú y él solos. Es decir, no vayas después que le dijiste a los demás de la congregación. No hagas eso. No vayas después que le dijiste a los demás que el hermano o la hermana hizo esto. No hagamos eso. ¿Por qué? Porque esta restauración, amados hermanos, comienza en privado. ¿Quién lo está diciendo aquí? El Señor. Comienza en privado. Dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Ahora, esta palabra repréndele, amado hermano, en este verso muchas veces lo asociamos con regaño, con crítica, con le voy a dar duro al hermano, lo voy a agarrar con una metralleta y le voy a dar duro, porque se lo merece, porque me ofendió. Mas, sin embargo, esta palabra repréndele, basado en lo que sigue diciendo el texto, habla de mostrar los errores con misericordia y con gracia, con el propósito de ganártelo. Vas a mostrar los errores o el pecado, pero porque el llamado es a ganártelo, con misericordia y con la gracia de Dios, con el propósito de ganártelo. Es decir, el propósito de ir es que haya una restauración. Ese es el propósito de lo que está hablando el Señor. Que haya una restauración. Amén, hermanos. Amén. Sin embargo,
¿Qué enseña el mundo cuando hay conflictos? ¿Qué enseña el mundo cuando hay ofensas, hermanos? ¿Sabe lo que el mundo enseña? El mundo enseña es corta relación. Pero sin embargo, Cristo enseña sana relación. Restaura relación. El mundo te dice corta relación. Aléjate. No le hables. No lo quiero cerca de mí. No la quiero cerca de mí. Pero Cristo dice sana relación. Con esto que está explicando el Señor. ¿Qué es esto, mis amados hermanos? Esto es como yo voy a trabajar cuando atravieso un conflicto con algún hermano. Es decir, el Señor nos dice qué hacer, mire bien, sin destruir cuando llegue el conflicto, ya que la pregunta no es si alguien te ha ofendido alguna vez, porque eso ha pasado. La pregunta es, ¿qué voy a hacer yo con esa ofensa o con ese pecado? ¿Cómo yo lo voy a manejar? ¿Cómo yo lo voy a tratar? ¿Qué voy a hacer yo? Porque el propósito aquí es restaurarnos. Restaurarnos. Una vez más dice el verso. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Se da cuenta? ¿Cómo lo tengo que hacer? Estando él y yo solos. No dice, si tu hermano peca contra ti, primero que lo sepan los demás y después ve contra tu hermano. No dice así. Pero es lo que hacemos a veces. Dice, si tu hermano peca, ve y repréndele, estando tú y él solos. Esto habla de privacidad. Si en vez de divulgarlo delante de los demás, ve y arréglate en privado. En vez de dañar su imagen delante de los demás, trata de ganártelo con la gracia de Dios en privado. Ya que ese es el amor bíblico, en buscar el bien de otros. El amor bíblico, hermano, es tratar de ganarte a tu hermano usando la misma gracia con la que tú fuiste perdonado. Porque tú y yo fuimos perdonados también. Así es. Dice el verso, si te oyere, has ganado a tu hermano. Es decir, ese proceso a primera instancia es en privado. Con misericordia, con la gracia de Dios, porque te lo vas a ganar, te lo quieres ganar, porque quieres una restauración. Ese proceso a primera instancia no es en público. Ese proceso a primera instancia no es a través de las redes sociales, a ver si le queda el saco. Porque estamos en ese tiempo ahorita, ¿verdad, hermano? Le voy a decir por las redes sociales para que le quede el saco. Ese proceso no es en peticiones de oraciones disfrazadas, sino primero en privado. Es decir, si yo veo a mi hermano en un área de pecado, no vayas primero al WhatsApp, al Facebook, al TikTok. No. Ve en privado y gánaselo con la gracia de Dios. Hermanos, en cómo resolver nuestros conflictos, siempre comienza, número uno, en privado y no en público. Pero si se hace primero en público, eso es chisme. Y no espere que Dios se glorifique. Porque si hacemos las cosas al revés, y Dios no se glorifica así. Dice el verso, si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cuál es la forma como debes de ganar a tu hermano? ¿Cómo? Bueno, señalando su pecado con la misma gracia con la que te señalaron a ti
tu pecado con esa misma gracia. No es callándonos, no es diciendo se lo dejo al tiempo, no. La forma es mostrarle en privado su pecado con la misma gracia y misericordia con la que te señalaron a ti y a mí nuestro pecado. Con la misma forma. Es como tenemos que ir con la gracia de Dios. Le vas a señalar la falta, no te vas a quedar callado, pero vas a usar la gracia y la misericordia porque te lo quieres ganar. Y va a ser en privado primero. Mas sin embargo, si ya fuiste y fuiste con la gracia de Dios, usaste la misericordia, mira lo que dice el verso 16. Mas si no te oyere. Así dice, ¿verdad? Mas si no te oyere. Si fuiste a tu hermano o hermana en privado usando la misericordia, si fuiste a tu hermano o hermana con la gracia de Dios para arreglar ese conflicto, esa ofensa, mas sin embargo, si no te escucha, mira lo que dice el Señor. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Deuteronomio capítulo 17, versículo 6. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. El Señor ya había establecido cómo se arreglaran los conflictos y las ofensas desde el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál es el propósito de los testigos, hermanos? Porque te lo quieres ganar. ¿Amén? ¿Para acusar? No. ¿Para dañar? No. Voy a llevar testigo para darle más al hermano. Vamos a darle metralleta y metralleta al hermano. No. El propósito de que vayan 1 o 2 testigos es para que la persona se arrepienta y vea su pecado. Para eso. Porque lo amas. Porque lo amas. Y ese es el propósito. Mas sin embargo, si después de haber ido en privado y después de llevar a 2 o 3 testigos con el fin de que esta persona o esta relación se restaure, un llamado al arrepentimiento, y si esta persona no escucha, el Señor da una disciplina. Verso 17. Si no los oyere a ellos, ¿qué dice, hermanos? Dilo. ¿Sabe que esto casi no se practica, verdad? Porque nos podemos llegar a ofender o a sentir, ¡ay, qué duro! Pero el Señor lo dice ahí. Si no los oyere, porque no quiere perdonar, porque no quiere restaurarse, porque no quiere, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Es decir, si tal hermano o hermana no quiere restaurar su relación, a pesar de que ya le dieron evidencias bíblicas, tal persona, dice el verso bíblico, es como un impío, porque alguien que no perdona actúa como un impío. Pastor, eso es bien duro. Sí, es duro porque estamos acostumbrados al que nos soben el lomito nada más. Es duro, hermanos. Tenlo por gentil y publicano, como alguien que no ha nacido de nuevo. Es duro, ¿verdad, hermano? Perdone rápido. Arreglemos nuestras ofensas. Trate a su hermano en Cristo como hermano en Cristo. Ahora, una vez que esta persona no quiso reconocer que ofendió, una vez que esta persona no quiso arrepentirse, el Señor nos deja saber la resolución del conflicto y la disciplina que debe de poner la iglesia
donde en estos tiempos, mi hermano, esto es algo que difícilmente se practica, ya que la iglesia no está para inventar normas, sino para pegarse a la autoridad de la Escritura. Nosotros no estamos aquí para inventar algo, sino para tratar de apegarnos, por muy duro que sea. Verso 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Verso 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Es decir, como el hermano o la hermana no quiso restaurarse, como el hermano o la hermana no quiere perdonar, no solamente lo toman como gentil o publicano, sino que, mire, no lo digo yo, lo dice la Escritura, tal cristiano o cristiana es sacado de la iglesia y eso Dios lo aprueba. Es expulsado de la congregación porque está causando daño. Porque no quiere. Pastor, eso es bien duro. Pero es lo que dice la Escritura. Y esto difícilmente se practica. Imagínate si alguien practicara esto. No tiene amor ese pastor. ¿Pero por qué? Porque está causando daño en la congregación. ¿Qué significa todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo? Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué es atéis? Dejar adentro. Eso es lo que significa. ¿Qué significa desatéis? Dejar afuera. Es decir, la disciplina del Señor es, si se arrepiente, déjalo adentro. Si no se arrepiente y sigue insistiendo, sácalo de la congregación. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Aquel que causa divisiones, ¿más en qué? 2 o 3 veces. ¿Qué dice? Eso es muy fuerte, hermano. Entonces, ¿qué significa atéis? Dejar adentro. ¿Qué significa desatéis? Dejar afuera. Ah, no, pero estábamos desatando finanzas, ¿verdad? Antes. Cielos abiertos. ¿Y qué es esto? Esta es una disciplina. ¿Quién está apoyando esa decisión? El Señor, porque Él dice que Él está en medio de esa decisión. Verso 19. Otra vez digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es decir, en el contexto, esto es la disciplina que se debe de dar en la iglesia y respaldada por el Señor. Amén, hermanos. Amén. Ahora, una vez que el Señor habla de esta disciplina en estos versos, el Señor responde a una pregunta que le hace Pedro. Verso 21. ¿Estamos ahí? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, porque ¿sabe qué? Pedro estaba bien familiarizado con todo esto, sabía de lo que el Señor estaba hablando. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? O se traduce, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano aquel que me ofende? Y dice Pedro, ¿hasta 7? Eso lo dijo Pedro, lo puso Pedro. Si una persona se arrepiente de la ofensa que hizo, Pedro pregunta, entonces, Señor, ¿cuántas veces yo debo de perdonar si esta persona me vuelve a ofender? Y dice Pedro, ¿hasta 7? Pregunta, ¿por qué Pedro dice hasta 7? Lo dice ya que en la tradición judía, miren bien, hermanos, solo se perdonaban 3 ofensas. 1, 2, 3. A la cuarta, para afuera. Ya no te queremos ver aquí.
No más. Para afuera. Con esto Pedro, al decir hasta 7, quizá se vio más espiritual, ¿verdad? O se quiso ver más bueno. Imagínese, hermano, que nos contaran las veces que ofendemos. Esto no es una teología matemática, ¿no? 7 por 7, 49, no. Y lleva la cuenta. Ya te llevo la cuenta, ya te vas acercando para que te saque de aquí. Mira lo que le dijo el Señor, verso 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cómo se traduce esto? Esto se traduce como siempre. Aquí no es sacar cuentas. 70 veces 7 son tan. Llevas tantas, tan. Ya llevamos 20 años de casado. Ya te pasaste. Esto se traduce como siempre. 70 veces 7 se traduce como siempre. Es decir, cada vez de que alguien te ofende y se arrepiente y pide perdón, perdona. ¿Cuándo? Siempre. ¿Por qué, hermano? Porque tú siempre has sido perdonado. Tú y yo siempre hemos sido perdonados por Dios. ¿Qué es esto, mis hermanos? Esto es que el discípulo perdona no porque el otro se lo merece, sino porque el discípulo vive en el perdón de Dios. Todos los días el Señor nos está perdonando de algo. Amén, así es. ¿Cómo no vas a perdonar? Si todos los días el Señor nos está perdonando a nosotros. Amén. ¿Qué le dice el Señor? Tú debes de perdonar las veces que te ofendan, ya que Dios te perdona las veces que tú lo ofendes a Él. ¿Sí o no, hermanos? Somos deudores. Somos deudores. Pedro pensaba, hasta 7, se creía, pues yo voy a ser más espiritual. No, tienes que perdonar siempre, porque tú y yo vivimos en el perdón de Dios. Todos los días el Señor nos perdona de algo. Aun cuando no le buscamos, nos perdona. Para que Pedro entendiera que siempre se debe de perdonar, le habla sobre lo que tú y yo éramos, deudores. ¿Cómo dice arriba en su Biblia, en el título? Los dos deudores. Dos cristianos. Se lo podría yo interpretar de esa manera, que uno fue perdonado y después no quiere perdonar. Para que Pedro entendiera, repito, de que siempre debe de perdonar, le habla una parábola al Señor de los dos deudores. ¿De qué habla de los dos deudores? Habla de que teníamos, hermano, tú y yo teníamos una deuda infinita, impagable, una deuda que tú y yo no podíamos pagar, y Dios perdonó esa deuda. Amén. Dios perdona lo que el hombre no puede pagar. La deuda que teníamos, mis hermanos, era una deuda impagable, que ahora es una deuda saldada. Y mira lo que le dice el verso 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, y a su mujer y a hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrándose, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó. O sea, no le cobró la deuda, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo,
halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Mire, él debía 1000 talentos y a él le debían 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Mi hermano, las ofensas dentro de una congregación son inevitables. Los conflictos. Mas sin embargo, el Señor nos dice cómo arreglarlas, y una de las formas es perdonando, ya que de la misma manera en que fuimos perdonados, también debemos de ser nosotros perdonadores. Esta parábola de los dos deudores, mis hermanos, somos nosotros. Ya que nuestra deuda era impagable, tú no la podías pagar ni yo. El Señor la pagó en la cruz del Calvario. Sin embargo, esta parábola muestra con que fuimos perdonados, no siempre queremos perdonar nosotros. No siempre queremos perdonar. ¿Cierto o no? Porque a veces no queremos olvidar. Y la ausencia del perdón revela que el corazón, hermano, no ha sido transformado. Los que no perdonan son equivalentes a los que no han entendido el perdón. Negar el perdón, amados hermanos, es evidencia, como dice un predicador de sana doctrina, negar el perdón es evidencia de que no se ha entendido el Evangelio, o quizás nunca ha abrazado el Evangelio. El perdón entre cristianos no es fácil. Naturalmente hablando, el perdón es imposible, hablando de una manera natural. Pero con Cristo se puede dar. Porque Él nos perdonó. A este hombre, hermano, se le perdonó mucho y ahora no quiere perdonar. Qué cosas, ¿verdad? Se le perdonó una deuda de 1000 talentos y ahora no quiere perdonar una deuda pequeña. Se le perdonaron muchas ofensas y ahora no quiere perdonar una ofensa. Para terminar, hermanos, ¿cómo yo sé que no he perdonado al ofensor? En vez de ganármelo, ¿cómo sé que no he perdonado? Cuando yo revivo el conflicto y lo hablo y lo digo y lo converso una y otra y otra y otra vez. Que el Señor nos ayude, hermanos.